Hola a todos, ¿cómo va la vida? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les voy a hablar la diferencia entre retinol, tretinoína y retinal. Levante la mano, ¿cuántos de ustedes han escuchado la palabra retinol? ¿Cuántos la palabra tretinoína? ¿Cuántos la palabra retinal? Seguramente todos la hemos escuchado en algún momento y posiblemente muchos de ustedes que me están viendo ya se ponen algún producto de retinol, de tretinoína y de retinal y no saben lo que se están poniendo porque lo generalizamos como retinol. Yo me echo la culpa de eso. Yo también digo, me estoy poniendo un retinol cuando realmente estoy poniéndome tretinoína o me estoy poniendo retinal. Pero bueno, para eso es este video, para recalcarles la diferencia entre retinol, retinal y tretinoína, que los tres son formas de vitamina A, los tres hacen su chamba, pues la misma chamba realmente, de diferente forma, pero es la misma chamba, que es un tratamiento antiedad. Por si usted no sabía, le cuento un secreto aquí entre usted y yo. El retinol, un secreto a voces, el retinol es el ingrediente superior antiedad. Si tú quieres empezar a cuidar tu piel, retrasar la aparición de arrugas, mejorar las que ya tienes, el retinol es lo mejor que te podrías poner en tu piel. Hay otros ingredientes, claro que sí, pero el retinol sigue siendo el ingrediente por excelencia desde toda la vida. Se receta para el acné, se receta para las arrugas y también te podría ayudar a aclarar manchitas aquí y allá. Así que vamos a ver cuál es la diferencia entre retinol, retinoína y retinal, que no es lo mismo, pero sí es lo mismo. Así que vamos a comenzar con el retinol. Acá tengo un productito de retinol. Y por supuesto, al final del video les voy a recomendar productos de cada categoría para que usted ya tenga una idea mucho más clara de qué producto conseguir, retinol, tretinoína o el otro que estábamos hablando, el retinal. Vamos a ver con el retinol. Bueno, ¿qué es lo que hace el retinol primero, Yasmani? Explícales, por favor. Bueno, el retinol ya les dije que es un tratamiento antiedad. Lo que hace es ayudarnos a regenerar la piel mucho más rápido, a la producción de colágeno y elastina, prácticamente. En pocas palabras, es lo que hace el colágeno, es lo que hace el retinol, que tengamos una apariencia mucho más juvenil en nuestra piel cuando lo usamos correctamente. Ahora sí, el retinol, Yasmani. ¿Qué es el retinol? ¿Es la versión más fuerte que podemos conseguir? Pues no. El retinol es un derivado de la vitamina A o de la tretinoína, que la tretinoína es la versión pura. Yo creo que mejor comienzo con este. La tretinoína o el retina, que todo el mundo lo conocemos, me voy a poner retina. El retinal es simplemente el nombre de la marca. El ingrediente principal es tretinoína y es la versión más pura, lo más puro que te puedes poner en tu piel, que te lo pones y empieza a funcionar en fa. Pero así como es puro y así como es muy eficiente, también viene con el riesgo de más irritaciones, de que nos queme la piel y de que nos manche la piel si no tenemos cuidado y no lo aplicamos correctamente. Este producto, por lo regular, en varios países, por ejemplo aquí en Estados Unidos, solo lo podemos conseguir por medio de una receta médica. O sea que vamos al dermatólogo, nos escribe nuestra recetita y nos lo vende. Y a veces hasta tu seguro médico te lo puede cubrir el gasto, ¿no? De lo contrario, si te preparas para pagar entre 150, 200 o 300 dólares. En cambio, en otros países, no tan lejos, aquí cruzando la frontera en México, puedes ir a cualquier farmacia y puedes comprar cualquier concentración de retinol o de tretinoína, mejor dicho, perdón, de tretinoína o de retina, el que tú quieras, desde el 0.05, 0.25 o 0.01%. El que usted quiera, 0.1%, que esa es la concentración más alta. En cualquier farmacia en México la podemos conseguir sin receta médica, que a mí me parece una barbaridad. O sea, qué padre, pero muchas farmacias tú lo compras y ni siquiera te dicen aplíqueselo así, señora, haga esto, tenga cuidado con esto, nada. Te lo llevas, te lo aplicas y si no sabes, puede tener consecuencias muy graves. Ok, retina, tretinoína es la versión más pura que podemos tener del retinol, ¿sale? ¿Qué onda con el retinol, Yasmani? ¿Qué onda? ¿Cuál es la diferencia del retinol? Pues es lo mismo, este es un derivado de la tretinoína. Al ser un derivado es menos potente. ¿Por qué? Porque el retinol, al ponerlo a nuestra piel, tiene que ponerse a chambear para convertirse en ácido retinoico y empiece a hacer su chamba. O sea, sí funciona, sí es efectivo, pero no es tan rápido como la tretinoína. Eso no quiere decir que lo haga un mal producto. Acuérdense, no llega primero a la meta el que corre, sino el que sabe a dónde va. Con el riesgo de irritación todavía existe, pero no es tan fuerte como con una tretinoína, pero aún así no se confíen, puede ser bastante fuertecito. Ahora, ¿cuál es el retinal o también conocido como retinaldehído? Que ahora sí les va a quedar mal porque en este momento no tengo ningún producto con retinal, pero aquí les voy a poner una imagen de una clara, por aquí, ¿o dónde se la ponemos? Aquí pónselas. Esta es una muestra clara de lo que es un
retinal. Este que está aquí es un producto retinal. El retinal también es un derivado de la vitamina A, de la tretinoína, pero es un poco más, trabaja más rápido que el retinol. También, al igual que el retinol, cuando te lo pones en la piel, tiene que chambear y tiene que convertirse en ácido retinoico, pero esa chamba la hace mucho más rápido en comparación al retinol. Por eso lo hace un poquito más fuerte. También te puede causar irritaciones, claro que sí, pero esas son las principales diferencias entre los tres productos. ¿Cuál es el que a mí me va a convenir mejor? Pues ya sabemos que la tretinoína es la versión pura y luego le sigue el retinaldehído y luego le sigue, o el retinal, luego le sigue el retinol. ¿Cuál es el que me va a convenir? Híjole, pues mira, yo diría que si tú ya estás grave con arrugas, quieres ver cambios muy drásticos, que vayas a ver un dermatólogo y te recomiende tu tretinoína o tu retina y que te diga exactamente cómo usarlo y cómo implementarlo en tu rutina de skincare. Es lo que yo te diría con este producto. Ahora, si quieres ahorrarte el lío de recuérdense lo que les dije, no llega más rápido el que corre, sino el que sabe a dónde va. Podrías quedarte con un retinol o con un retinal. Siempre y cuando seas constante en su aplicación, cuidarte del sol, tener una buena rutina, te va a ir súper bien sin necesidad de recurrir a ¿ok? Así que, ¿cuáles me recomiendas, Yasmani? ¿Cuáles me recomiendas? Bueno, en cuestión de retinol, yo les podría recomendar este que estamos viendo acá en la pantalla de la marca Paula's Choice, que es 1%. Es un retinol que no te va a irritar, que no te va a causar esa sensación de estiramiento en la piel. Es muy suave y hasta yo me atrevería a decir que tiene algo de hidratación en la piel también. Este yo lo veo como para gente que son principiantes en cuestión del retinol. Otro producto de retinol que también yo les podría aconsejar y para la gente un nivel más pro es este de la marca SkinCeuticals, el 0.3. No quiere decir que sea 0.3 más fuerte que este que es 0.1. Recuerden que este es ácido retinoico. Este que estamos viendo aquí en la pantalla de SkinCeuticals es retinol. Es un derivado. Y este me parece muy bien ya para alguien que está más avanzado en el skincare. Para alguien intermedio del retinol que dice, pues yo ya lo tolero un poquito más, yo me iría como este de la marca Murad. Acá se los pongo en la pantalla para que lo puedan ver súper bien, porque aquí parece que la luz no lo muestra muy bien. Pero este de aquí, el Retinol Youth Renewal Serum, este es muy bueno, tiene retinol y también va perfecto. En cuestión de retinal, hay una marca que a mí me gusta mucho sus ácidos hialurónicos, tiene cosas muy buenas. Y su retinal es este de la marca Medik8. No Medik8, el que la señora vende puerta por puerta. Ese no. Medica 8, este que estamos viendo aquí en la pantalla. Y este se llama el Cristo Retinal Serum. Es un retinal que recuerden que funciona más trabajo que el retinol. Y ahora sí que el riesgo de irritación puede que esté, siempre va a estar, pero es mucho más abajo incluso que el retinol. Así que si usted está como que tiene el miedo a que le irrita, que le cause alguna reacción en resequedad o rojeces en la piel, este retinal de la marca Medik8 puede que les funcione y les va a gustar. O la marca la marca Avène también tiene su versión de retinal. El Retinal 0.1 Intensive Cream también es un buen ejemplo y una buena opción de utilizar retinal. Esas son mis recomendaciones de productos. ¿En dónde los compro, Yasmani? Como siempre, yo les dejo los links a los productos en la caja de información de este video. Y importante, acuérdense que el retinol, todas las formas de retinol, retinal, tretinoína, hay que utilizarlo de noche, nada más, y hay que irnos poco a poco. Cualquiera que vaya a utilizar, si nunca han utilizado, comiencen de menos a más. Comiencen con una noche a la semana, a la siguiente semana le agregan una noche y así consecutivamente hasta que lo puedan tolerar todos los días de la vida. Hay que protegerse del sol todas las mañanas y van a ver que les va a ir de maravilla. No tienen que utilizar sus retinoles o tretinoína o retinal todas las noches. Pueden utilizarlo 3 noches a la semana, 2 noches a la semana para empezar a ver los resultados. No lo combinen con ninguna otra cosa que no sepan para evitar problemas en la piel. Lo pueden combinar con ácido hialurónico, pero no lo combinen con ningún otro ácido más que el ácido hialurónico y van a ver que les va a ir muy bien. Siempre terminen con una cremita hidratante después de haberse aplicado un serum con este ingrediente y van a ver que les va a ir súper. Dudas, preguntas, comentarios, todo lo que quieran, aquí los espero abajo, así que nos vemos en el próximo video. Adiós.